noches, edición número 516 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy vamos a tener en nuestro programa dos invitados muy especiales, que son Alejandro Corbacho, un destacado catedrático que en estos días ha saltado a la fama, y no por aquello de los 15 minutos de gloria que tiene uno muchas veces en la vida, ya has tenido varios. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Gracias. Y por supuesto, un analista político de primerísimo nivel, Rosendo Fraga. Gracias por invitarme. Y gracias vos por concurrir a nuestro programa. Dos o tres pequeños comentarios, pequeñas reflexiones antes de ir de lleno con nuestros invitados. Lamentable lo de Alperovich en Tucumán, reconociendo que los votos se compran, o sea, lo que era una verdad a todas luces vista, es reconocido por el propio gobernador tucumano. Le habíamos dicho la semana pasada que había sido un festival de prácticas corruptas en materia electoral lo que había ocurrido en la provincia de Tucumán, que dicho sea de paso todavía no tenemos el escrutinio definitivo ni por asomo. Por otro lado, también vemos las escenas de los noticieros que nos muestran lo que está pasando allí en cuanto a gendarmes que intervienen, gente de la Junta Electoral que no permite abrir las urnas. Lo habíamos dicho la semana pasada, recuerda esto mucho lo que nos contaban de lo que era el llamado fraude patriótico en la época de Barceló, de Ruggiero, en la provincia de Buenos Aires, aquello del famoso vos ya votaste, o gente que aparece con bolsas de residuos con boletas adentro para traerlas, para meterlas en las urnas que por otra parte están vacías. O sea, todo esto se vio en Tucumán. Quema de urnas. Recuerdo que cuando la presidenta Barrio Nuevo se había producido en una elección en Catamarca hace algunos años, una quema de urnas, ella salió diciendo algo así como que estaban aboliendo la democracia o quemando la república. Y ahora no ha merecido ningún reproche, sino antes bien critica a la oposición, señalando que es esta la que justamente promovió este nerónico incendio, ¿no? Sí, dice que la oposición no acepta la democracia, entendiendo por democracia el resultado que le gusta a ella. Porque precisamente la profundización de la democracia hace a tener reglas transparentes, claras, que el ganador efectivamente sea el que obtuvo más votos y no el que llegó a través de trampas. Y José Alperovich, cuya mujer justamente, cuando se habla tanto de Ni Una Menos, la mujer de Alperovich aparece diciendo como una práctica natural que si un marido golpea a su mujer, algo realmente aberrante, sobre todo los que nos hemos adentrado un poco en lo que es la violencia doméstica o violencia de género, es porque evidentemente hay una cierta complacencia, un cierto connubio entre los dos para que esto ocurra. Espero que se la denuncie, porque muchas veces se nos dice a nosotros que somos trogloditas o fachos por comentarios realmente republicanos. Pero lo que más me llamó la atención de Alperovich es que reconoce el clientelismo, pero que lo que le fastidia es que no haya sido efectivo. Claro, porque él usa un argumento para defenderse. Y no, creo que ni se dio cuenta. Dice, claro. Pero sí se dieron, pero perdimos en muchos lugares. En los cuatro lugares claves. Claro, no fue suficientemente efectivo el método. Exactamente. En Bellavista, Concepción, Yerbabuena y el departamento capital perdieron. Entonces dice, no fue suficientemente efectivo. Yo creo que acá lo que ocurre es que se denigra a la gente. No son ciudadanos, sino que son clientes. En algún momento nosotros hablábamos de la militancia conchavada, que algunos partidos políticos lo usaban, que reclutaban gente, le daban trabajo para que fueran la fuerza militante de esos partidos, la ideología bien gracias, por supuesto, pero hoy ya se hace con un descaro que llevó en su momento a que el Papa Francisco, que siempre se lo utiliza sus frases de acuerdo a la conveniencia de quien las pronuncia, pero fue muy claro, dijo: a la gente se le empobrece para que luego necesite votar por quienes la hundieron en la pobreza. Esto tristemente es así. Pero aparte de eso, algo que está marcando el fin de ciclo es justamente esta forma tan artera de la presidenta de atacar a un prestigioso catedrático como es Alejandro Corbacho, diciéndole que era un burro. ¿Fue así? Sí, así dice el tuit. ¿Y a qué viene Ahí está esa calificación? A que no sostengo la posición que tiene ella. O sea, yo presento una visión alternativa de un proceso que justamente se reconoce como complejo y largo, que es el proceso por el cual el nazismo llega al poder en 1933 en Alemania. Ella lo presenta como un mecanismo lineal
rápido que se inicia en 1919 ante las condiciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles. Ese es un viejo argumento que ya ahora, bueno, ya no se usa prácticamente más. Es un elemento, pero no... Ahora, es un debate interesantísimo entre académicos, entre estudiosos de la historia, precisamente entre lo que no se cuenta la señora Presidenta de la Nación. De manera que no sé a qué venía esa referencia al Tratado de Versalles en aquella cadena nacional delante de los directivos de Mercedes-Benz. Sería porque era una empresa alemana. Puede ser otra, para explicar que Grecia, digamos, yo el argumento que utilicé en el artículo, digamos, lo que quería desarrollar es la idea de que los líderes recurren a la historia como un mecanismo para, ya sea justificar, extrapolar, mostrar que están haciendo algo que ya se ha hecho o que lo que están haciendo sirve. Entonces eso se llama el uso y abuso de la historia. Eso es así cuando quien la utiliza no la utiliza en base a una historia conocida o fundamentada académicamente, sino lo hace en base a un conocimiento generalizado. Tu artículo fue, yo lo leí, muy respetuoso. Simplemente dijiste que hay otras visiones, que es más bien simplista, que ahora existen otras explicaciones, y frente a eso ya te contesta que sos un burro. Y bueno, sí, yo creo que un poco es el estilo. Lamentablemente se ha instaurado el estilo que primero te golpeo, te pego, te dejo knockout y después conversamos si podemos. Me parece que fue un poco el estilo actual. Rosendo, ¿cómo te arrebato? No, mirá, yo creo que no es un arrebato en este sentido. Es decir, la presidenta viene desarrollando una acción sistemática en una reinterpretación de la historia. Sabes que hay una frase que dice: quien impone su interpretación de la historia domina el futuro. No es un tema políticamente neutral, ¿no es cierto?, en esto. Y acá hay toda una acción para reinterpretar la historia, inclusive a nivel simbólico. Lo venimos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La estatua de Colón hoy todavía desguazada ahí en la costanera, reemplazada por Juan Azurduy, tiene un simbolismo muy, ¿no es cierto?, muy profundo, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que acá todo este uso de la historia en función política, como dice Corbacho, dentro de lo que ha sido la acción político-cultural del kirchnerismo, ha jugado un papel muy importante, ¿no es cierto? Desde manuales que han sido reescritos, de canales de televisión oficial que pasca, ¿viste?, planteando toda interpretación de la historia. Entonces, yo lo veo esto como una manifestación más. Creo que en este caso, me parece que la Presidenta plantea, usa lo de Versalles y Alemania por la deuda externa. No sé, la deuda externa, y de ahí sacar una conclusión, ¿viste?, para encajar en fondos WIT, tema Grecia, es decir, la deuda externa, ¿no es cierto?, pagar la deuda, forzar pagar la deuda, termina generando procesos políticos, ¿no es cierto? ¿Cuándo? Si yo me centro en los años 30, yo creo que sí, digamos, mucho más que ver que Versalles, tiene que ver la crisis de los años 30. Una década en la cual la economía global entró en crisis, y así vimos una guerra civil, ¿no es cierto?, en España, el surgimiento del nazismo, golpes militares en la región, la crisis económica, creo, fuerte descontento social, fuerte descontento político. Las ollas populares en la Argentina. Claro, entonces yo creo que pasa mucho más por ahí la explicación del nazismo del año 33, cuando vos lo ponés en términos globales, que me parece por el tema de Versalles. Carlos Pagni, en su columna, hay que hagamos propaganda también, en su programa de anoche, señaló un tuit del doctor Pérez San Martino donde decía que esto era otro exabrupto de la historiadora exitosa. Recordemos que en algún momento ella incluso interpretaba a Hegel, o sea, ha tenido, sí. Ahora, aparte el H2O. Sí, a propósito de lo que decía Rosendo, el otro día estaba con mi familia un sábado por Plaza de Mayo, y entramos a la Casa de Gobierno, donde yo había trabajado hace mucho tiempo, queríamos visitarla. Hay una visita guiada que no llegamos a hacer, pero en la planta baja vi no sé cómo lo llaman, salón de los patriotas. De los patriotas. Sí. De las mujeres, ¿no? No, ese no llegué, pero hay uno de los patriotas latinoamericanos o algo así. Por supuesto, entre ellos no está Sarmiento, no está Alberdi. Pero y hay varios, pero los que presiden la escena en el primer piso son dos: Kirchner y Chávez. Sí, absolutamente, pero sabes que toda esa, ¿no es cierto?, escenografía o selección de imagen de los patriotas latinoamericanos, por ejemplo, está Torrijos. Claro. Que en Panamá, ¿no es cierto?, Torrijos está tenido más que bien como un oficial de la Guardia Nacional que hizo un golpe, tomó, ¿no es cierto?, hay una interpretación ideológica que inclusive
yo te diría que está avanzando sobre un tema que son las relaciones internacionales. Pues ahí está poniendo, digamos, como héroe latinoamericano, a figuras que hoy en la política contemporánea de otro país tienen un significado totalmente diferente al que le estamos dando, ¿no es cierto?, al que le estamos dando nosotros. Entonces, creo que toda, ¿no es cierto?, lo de la presidenta cuando dice, ¿no es cierto?, la deuda externa provocó el nazismo, pues la ley te está diciendo la deuda externa y obligar a un país a pagar la deuda externa es lo que provocó el nazismo, el nazismo, y ahí te saca otra cuestión, pero se dan una cantidad de circunstancias que estamos viendo. Es decir, lo de Colón es lo más saliente. Vos reinterpretás a Juana Zurduy, ¿no es cierto?, como si fuera una luchadora social, que en realidad no lo era. Claro, también... Bueno, hablar de Sarmiento y no de Sarmiento de Belgrano, no hablar del genio militar de Belgrano y subsumirlo a Belgrano al papel de haber sido un buen abogado. Sí, bueno, eso hay un elemento, hay una visión donde la historia se escribe desde hoy hacia atrás. Entonces, hoy llegamos aquí porque la historia nos trajo. Entonces la empezamos a escribir mirando hacia atrás e interpretamos sucesos de hace 50 o 60 años con la mirada de hoy. ¿Por qué? Porque eso nos muestra un camino que es único y fue el que ocurrió. Entonces, en realidad, la historia académica lo que enseña es que los procesos sociales, políticos y económicos tienen un contexto, que es el del momento, donde todos esos elementos se conjugan. Y quienes toman decisiones en esas etapas y en esos contextos tienen alternativas. Y eso no es bueno pensar en que hubo alternativas. Lo que conviene decir es, bueno, nosotros estamos aquí porque esta ha sido la historia, por lo tanto, aquí termina la historia. Este es un proceso que los historiadores han identificado. Vos fíjate, y hoy yo lo comentaba con Corbacho, la presidenta firma un decreto como presidente el mes de enero, donde dispone conmemorar ¿no es cierto?, el 2015, el bicentenario del Congreso de Concepción del Uruguay que declaró la independencia. Sí. Todo esto que además vos ves, digamos, vos fíjate a dónde está llegando. Es decir, una acción que está apuntando a modificar cuando se declaró la independencia en Argentina, que apunta a mostrar el Congreso de Tucumán como el Congreso, ¿no es cierto?, de los doctores, con el Congreso Popular de Concepción. Es decir, vos fíjate, estás reasignando, hasta cambiando... Claro, doctores y caudillos. Claro, pero está reasignando y dice, no, la independencia se declaró en... El 9 de julio. ¿No es cierto? Se declaró en Concepción del Uruguay, fue el Congreso que convocó a Artigas, tema que con motivo de la estampilla que el gobierno dispuso a hacer conmemorativa de este Congreso, digamos que la Academia Nacional de la Historia, que opina sobre todas las estampillas, sacó un dictamen diciendo, mire, ahí no se declaró la independencia en la Argentina, las actas están perdidas, no hay constancia. Además, ninguno de los congresistas ese día estuvo mandando a sus gobernadores un informe que decía, mire, habíamos declarado la independencia de la Argentina. No hay ahora, vos estás rearmando, vos fíjate en qué medio estás reescribiendo la historia, no solamente porque has sacado el monumento a Colón y que no solamente porque te planteás sacar el monumento a Roca, sino que además estás rearmando la fecha de la independencia del país, para darle una interpretación, viste, ideológica o populista. Este es el Congreso de la Monarquía, este es el Congreso de la República. Acá alguien nos dice, Jaime Monjó, un capo Rosendo, el único que nunca subestimó al kirchnerismo. Y te pregunto, sí. lo escribió un Jaime Monjó. La pregunta que te hago es, ¿cómo es el futuro de cara a las elecciones del 9 de octubre? Mirá, vos decís, la elección, yo creo que, a propósito de este comentario, ¿no es cierto?, de este televidente, ¿no? Mirá, yo creo que acá, gane Scioli o gane Macri, el problema político que van a tener es exactamente el mismo, que va a ser el poder remanente del kirchnerismo. Puesto hoy en las elecciones, Macri y Scioli son dos opuestos. Sí. Pero gane uno o gane otro, vos lo que vas a tener es, el problema para gobernar que van a tener es el poder remanente del kirchnerismo y el proyecto de Cristina a volver el 2019. Ella dijo en abril públicamente, mejor que el que venga gobierne bien, porque si no me va a obligar a volver el 2019. Mira, más claridad en el concepto, ¿no es cierto?, no lo vas a tener. Yo creo que gane uno o gane otro, ¿viste?, va a enfrentar el mismo problema, el poder remanente, ¿no es cierto?, de kirchnerismo en el Congreso, en la justicia, una serie de organismos del Estado, en los cuales al día de hoy se está aumentando ese... Nos comentabas antes del programa que el otro día en el Senado, el Frente para la Victoria obtuvo una mayoría muy amplia por 38 a 18,
Sacó, por ejemplo, ¿no es cierto?, la designación del jefe y segundo jefe de servicio de inteligencia por 4 años. Parrilla y Mena por 4 años. Y así están colonizando. En el AFCA también Sabatella ha impuesto una cantidad de funcionarios que están hablando sobre este fin de ciclo. La pregunta que yo hago es, esta dicotomía que se produce entre aquellos que te dicen, no importa, Scioli va a hacer lo que quiere porque tiene la lapicera, pero es más potente la lapicera de Scioli que esa colonización que hace la Cámpora y la cantidad brutal de diputados que va a tener la Cámpora. Pero yo creo que esto, vamos a ver, digamos, desde el punto de vista de análisis, a mí me va a interesar mucho ver en diciembre quién queda presidente de la Cámara de Diputados, si a Scioli o si a Macri. Si uno ve que, por ejemplo, que la presidente logra que Guado de Pedro sea presidente de la Cámara de Diputados, con lo que implica una presidencia de la Cámara, esto te estaba hablando de un poder remanente no menor. Me va a interesar mirar quién queda controlando la Comisión de Juicio Político. Me va a interesar ver presidente provisional del Senado. ¿Quién queda controlando, por ejemplo, la comisión bicameral que convalida los DNU? Es decir, hay una serie de cuestiones que yo le quiero mirar para ver realmente si ese poder remanente, ¿no es cierto?, va a funcionar o no, o hasta dónde, ¿no es cierto?, va a funcionar. Yo creo que el tema de que, ¿no es cierto?, viene el presidente, manda y se terminó, yo no lo asumiría. Quiero verlo y quiero monitorearlo a través de hechos concretos. Totalmente. Les pregunto a ambos a raíz de esto. Dante Caputo propuso en un artículo en La Nación, y lo dijo ayer en un programa de televisión, que si gana la oposición, pero ya lo forme desde antes, un gobierno de coalición, pero realmente con ministerios de muy diversos partidos, incluye él a la centroizquierda o progresismo, al peronismo de la Sota, etcétera. ¿Cómo ven ustedes factible esta idea? Es un experimento a futuro, es interesante como idea. Hasta ahora no hemos visto que nadie está dispuesto a ceder. Para poder lograrlo, no solo hay que buscar una coalición electoral, sino lograr un compromiso para una coalición de gobierno. Entonces esa sería la siguiente etapa. Me parece que como expresión de deseos es muy buena, la veo muy difícil y no sé si podemos pensar en una gran coalición, porque todavía el miedo no lo junta. Este es mi análisis. ¿No fue un primer paso esta foto con motivo de lo de... Mirá, o es algo fugaz? No, yo no, puede serlo, no. El 9 de agosto de la noche Massa dijo, lo convoca a Mauricio y Margarita a discutir política de Estado. Es decir, en realidad esa imagen se logró con motivo de Tucumán, por lo viste ¿no es cierto?, a Macri, a Massa y a Stolbizer, ¿no es cierto?, con una posición común respecto al tema electoral en Tucumán. Yo creo que sería un error no repetir la foto. Es decir, yo creo, pensando en lo que viene hacia adelante y pensando incluso en una eventual segunda vuelta, pensando en la situación institucional postelectoral y pensando inclusive si hay un escenario de segunda vuelta, que eso es muy constructivo hacia adelante en el campo de la oposición. Porque al votante, al ver que hay convergencia de sus candidatos, esto facilita, ¿no es cierto? El votante es independiente, por eso, es decir, este tipo de coincidencias pueden jugar un papel muy importante hacia después. Y es más, y a lo mejor después de la elección, vos vas a necesitar un acuerdo mucho más amplio. Seguro. Sea Scioli o sea Macri, para poder gobernar que incluya el apoyo del otro. Este traje de amianto que tiene Scioli, esta incombustión que parece que no le entra, por un lado el tema de las inundaciones y por el otro lado tampoco el tema de Tucumán, que evidentemente tiene que hacer una fuerte mella en todos estos progresistas de carta abierta y los adulones de 678, tendría que hacer esto un poco de mella, porque estamos hablando de las peores prácticas del clientelismo. ¿Vos creés que le afecta en su chance electoral? Mirá, yo creo lo siguiente, si vos me decís, mira, es muy difícil que hoy quien está en el poder saque menos del 40%. Pero le puede impedir llegar al 45%. No sé si... Sí, perfecto. Entonces me decís, mira, yo me decís, esta cosa puede hacer de que el gobierno de ese 38 y 40 caiga a 30, yo te digo que no. Ahora, entre el 40 y el 45, entre el 39 y el 45, hay 5, 6, 7 puntos que sí pueden verse afectados por esto. Si la consecuencia de los episodios no es que el gobierno se va a derrumbar de donde está, pero sí es que le puede impedir ganar en la primera vuelta y esto para la oposición es una chance. Pero yo lo que veo complicado, Rosendo, digamos que cuando uno le envía el mensaje al elector, ¿no?, de los políticos, con solo sentarse y juntarse no resuelven, porque el problema son cargos que hay que entregar. Hay un cargo de presidente, hay un cargo de gobernador.
¿cuál va a ser de ellos, de todos ellos? Entonces el votante, ¿por qué va a, o sea, porque lo que necesitamos es agrupar votos en alguien para que ese alguien llegue? Y si no se logra un acuerdo explícito, que no haya un después. Que alguien entregue la posición. Por eso me parece que no... El acuerdo en el campo opositor para votar al más votado en la primera vuelta no es algo tan difícil de lograr. Oh, está Ahora, bien, si vos simultáneamente con esto haces una coincidencia de 4 o 5 puntos, ¿cierto? Y además plantea la idea de un gobierno de coalición. Mira, el gobierno de coalición es necesario en cualquier circunstancia para poder gobernar como queda el Congreso. Es que parecería que ya esta es una imagen olvidada, como no hay 12 años sin ver reuniones. Yo le pregunté a cualquier chico que nos está escuchando si sabe que había reuniones de gabinete en la Argentina. No lo hay. No lo hay. No, yo digo algo, viste, yo creo que el Congreso que termina está funcionando como el venezolano. El que viene va a funcionar como el brasileño. Bueno, y esto lo que va a requerir una actitud política diferente para poder gobernar. Muy buena la reflexión. Muchísimas gracias, Corbacho, gracias Rosendo. Y vamos a una pausa después de esta tan animada conversación que hemos tenido. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Estamos hablando porque quedó muy acalorado la discusión, pues sanamente acalorada, y entonces estábamos hablando de esta frase orwelliana o gramsciana, como dijo recién Rosendo, que quien interpreta la historia, reinterpreta la historia, la reescribe, domina el futuro. Y esto es la dominación cultural y que sobre todo empieza a calar en los sectores más jóvenes de la sociedad. 2 mensajes. Carlos Borsone de Corrientes nos dice que el Banco de la provincia de Corrientes no paga jubilaciones desde el mes de abril. Él piensa que no le paga, el que lo sancionaron por ser crítico. No le paga a él, no es que no pague jubilaciones. María de San Isidro, para Rosendo, bueno, se ha ido Macri, no fue funcionario de este gobierno, por lo tanto no son los 3 candidatos iguales. Es cierto, Scioli y Massa fueron funcionarios del kirchnerismo y lo hemos dicho siempre. Uno es la versión light y el otro es la versión más vigorosa del kirchnerismo. Pero vamos ahora a otro tema, que es uno de los temas que también que siempre nos mueve a nosotros, que es el tema fútbol. Entremezclado con la política. Entremezclado con la política. No es que vamos a comentar las rachas de Independiente o de River, sino que para eso, y justamente para eso lo tenemos, que me dice, ¿cómo es el título de la nota? El Pacto de Viamonte. Y ahí me sorprendió. Gracias, Matías, por estar y contar lo que es el Pacto de Viamonte. Bueno, para empezar un poco, la semana pasada habíamos hablado de esta candidatura de Marcelo Tinelli y se generó esta situación que salió en los medios, en algunos medios, del Pacto de Viamonte. ¿Qué es el Pacto de Viamonte? Un pacto de no agresión entre Tinelli y Luis Segura, el actual presidente de la AFA, en yo no te molesto a vos, vos no me molestes a mí, un pacto de caballeros, como eran los viejos tiempos. Debía ser así, pero que sufrió
un pequeño percance con la salida de una persona que estaba dentro de ese pacto que Tinelli había sugerido para presidir el Consejo Federal, que es el señor Roberto Fernández. Luis Segura, luego de algunos movimientos de Tinelli la semana pasada, estando en Casa Rosada... Eso, puede ser que haya molestado, que se reunió con Zanini. Sí, recién se escuchaba hablar del tema de, el tema de las inundaciones, tema del tucumanazo, y hoy uno escucha que hay que meter en todas esas cuestiones también el tema de la AFA. El gobierno tiene un interés muy marcado de, en este caso, curiosamente, dada la luz de los hechos que pasaron el año pasado, de apoyar la candidatura a Marcelo Tinelli, ¿sí? De hecho, eso estuvo reunido cuando recién decías Osvaldo, dije a ver si por ahí cuando fuiste a la Casa Rosada lo viste a Marcelo Tinelli, que estuvo por ahí reunido con Carlos Zanini, el candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria. Y en teoría hay un interés del gobierno, todo se dice medio en teoría porque no se sabe cuán cierto es, de que Tinelli sea el candidato, sea el presidente de la AFA, pero lo que ellos quieren es que las elecciones y todo pase para el año que viene, pase para el mes de marzo, el año que viene, 1 de marzo, porque si se da como tendría que haber sido originalmente, las elecciones deberían haber sido en octubre. Y el gobierno no quiere mezclar el panorama electoral a nivel nacional con esta cuestión de las elecciones de AFA, para no por ahí perder o no otro frente de batalla. Lo cierto es que, Tinelli se presenta frente a una disyuntiva en si hacer lo que dice su entorno, que es presentarse ahora porque el oficialismo, Luis Segura, Hugo Moyano y Tapia, que es el presidente de Barraca Central, ellos quieren, ellos ven que no tienen un candidato firme para octubre y no verían con malos ojos pasarlo exactamente. Sí, perdón. No te quería interrumpir, pero hoy Tinelli en cierta medida no tiene algún poder, no está teniendo algún manejo en la AFA. Bueno, Tinelli ocupa el cargo a raíz de la semana pasada de vicepresidente tercero, que habíamos hecho un cargo medio testimonial, por así decirlo, y sí, él ocupa hoy el cargo, pero en la reunión hoy tenía una agenda bastante nutrida, con una reunión a la mañana, lo que se llama mesa de trabajo junto a Luis Segura y otros candidatos y otros miembros del comité ejecutivo. Tinelli no fue por razones personales, así como Luis Segura no había ido a la reunión del martes pasado, Tinelli no fue en esta, y unos dicen que a raíz de este movimiento de quitar a Roberto Fernández, Marcelo Tinelli estaría un poco pensando, esto es un rumor nomás, pensando en bajar su candidatura. Era tal la importancia que Marcelo Tinelli tenía en esta persona que al parecer estaría pensando, yo no lo creo realmente, no creo que Tinelli vaya a bajar su candidatura, y mucho menos teniendo en cuenta este apoyo que surgió en los últimos tiempos, en los últimos días del kirchnerismo. Hay que hacerlo hablar aparte de fútbol de otra cosa, ¿no? Viste que habló del tucumanazo, de las inundaciones, se quería meter en el tema, quiere que termine. No le dimos, le tenemos que haber hecho el centro para que hable del tema político. Gracias, Matías, y esperemos que tu búsqueda de las entradas de Tokio tenga efecto. Esperemos, como casi sea. Y nosotros nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chau.